Bueno, saludo con gusto a Jorge Romero, quien es coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Legislador, muy buen día. Buenos días, Oscar Mario, buenos días a ti y a todo tu auditorio. A ver, oiga, como dicen, con todo respeto, pero de los 500 diputados que conforman la Cámara Baja Federal, ¿cuántos han leído? Bueno, no solo leído, ¿cuántos han estudiado este dictamen de reforma electoral? Mira, se me hace una magnífica pregunta, querido Oscar Mario. Te puedo asegurar que yo la leí, te puedo asegurar que en el PAN la leímos, somos muchos las y los diputados que estamos en las comisiones, pues son muchas, pero de puntos constitucionales, que es la que se encarga de verificar las reformas constitucionales. Y ese es precisamente uno de nuestros argumentos, Oscar Mario. El preguntarle a los del oficialismo, a los que solamente obedecen cuando les mandan una iniciativa, cuántos realmente la leyeron, porque yo he escuchado a muchos de ellos, de Morena, decir que nosotros, precisamente eso, nosotros la oposición, ni siquiera hemos leído la iniciativa. Ellos dicen que desinformamos a la gente. Te pongo un solo ejemplo, diciendo que ellos nunca han planteado la desaparición del INE. Bueno, pues por favor, yo aquí te compruebo, si tú me lo permites, Oscar Mario, que solo en ese punto, pues esta iniciativa no solo desaparece, destruye por completo al INE y a las reglas democráticas como hoy las tenemos. Pero magnífico tu comentario. Eso es lo primero que tendríamos como obligación los legisladores, saber qué es los que vamos a votar. No solo los que vamos a votar en contra, sino los que la piensan votar a favor, pues porque sí se los instruyeron y que consideramos que es una desgracia para este país que no existan ya una división auténtica de poderes. Porque, a ver, diputado, si es un tema toral, enorme, delicadísimo, crucial para el futuro de la democracia en este país, después de tantos años que se logra pues quitar el monopolio al gobierno federal, o los gobiernos federales, ¿no?, a través de la Secretaría de Gobernación, ¿cómo es que hasta hace poco, porque hemos hablado con muchos de sus compañeros, de todos los partidos, hasta hace poco, porque se presentaron creo que más de 100 iniciativas, no sabían ni cómo andaba, ni por dónde andaba el documento, y de repente, esta semana y la anterior, ya todo está muy claro, ya todos saben de qué se trata, y ayer se informa como siempre, ¿no? Se nos informa del legislativo, porque pues nosotros como sociedad solo les servimos, con todo respeto, solo les servimos el día de la votación, ¿no? Por favor, por favor. Pero bueno, ayer se nos informa como sociedad que ya se aprueba en las comisiones de reforma política, puntos constitucionales y gobernación por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y la oposición no. Entonces, bueno, de repente nadie lo conoce y ahora todo el mundo está empapado, enteradísimo, y viene la lucha brutal ante el Pleno. A ver, explíquenos un poco. Mira, se explica fácil, Oscar Mario. Si había antes desinformación, por así decirlo, no conocimiento de un dictamen final de una reforma, es porque sí parecía, ya es tiempo ya copretérito, parecía que por primera vez, en lugar de discutir una iniciativa presidencial, parecía que todas las fuerzas políticas íbamos a hacer un dictamen en conjunto de reforma electoral, y por supuesto que eso era algo que celebrábamos, Oscar Mario, porque nunca en la historia de este país, en un tema como bien dices, tan crucial, tan importante para el futuro y presente de este país, nunca en este país, Oscar Mario, se ha votado una reforma electoral que provenga del poder mismo. Todas las reformas electorales que se han dado en México han sido producto del consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas, incluidos los partidos de oposición. ¿Y qué es lo que pasa en esta ocasión? Que otra vez, una vez más, al final, después de la intención, que yo reconozco que hubo una intención, pero se quedó en intención al fin. Pero después de que existiera una intención de que hiciéramos una reforma plural, en conjunto, al final lo que la mayoría decide es someter a votación la iniciativa de un solo individuo. Es decir, la que se va a votar y discutir es la iniciativa presidencial.
sin haberle cambiado otra vez ni una sola coma. Y eso es lo primero que nosotros lamentamos, Oscar Mario, es lo primero que vamos a debatir el día de hoy, que cuando, a pesar de que existamos 500 personas que se supone habremos de legislar para este país, al final solo acabamos discutiendo las iniciativas del presidente. De ahí que a partir de una semana, como tú dices, ya todos tengamos claridad de qué se va a votar, porque tenemos claridad de cuál es desde hace mucho tiempo la iniciativa presidencial. Una desgracia, pero así es. Pero no que hoy se someta al Pleno. Hoy se somete al Pleno, pero la iniciativa presidencial no se logró, no quisieron escuchar a las demás fuerzas políticas. Entonces, hoy otra vez, insisto, simple y sencillamente vamos a votar la iniciativa que se le ocurrió a una sola persona y que además es otro poder, ni siquiera es el poder legislativo. ¿Cómo entonces, cuándo se...? A ver, platícanos entonces, ¿cuál es el caminito legislativo después de, bueno, ayer que se aprueba en estas comisiones y hoy que se somete al Pleno? ¿Mañana qué? No, hoy se somete al Pleno y hoy se discute y hoy se vota. Y hoy se vota, entonces, si no alcanzan, esta mañana dábamos el número de votos. A ver, por aquí lo tengo, bueno, por algún lado lo tengo entre tantos papeles, pero bueno, se requiere de dos terceras partes, ¿no? Se requieren de 2 terceras partes. Creo que le faltan a Morena 58 votos. Exactamente, 58 votos. Si no se alcanzan esas 2 terceras partes, ¿qué pasa? Se acabó la reforma electoral, por lo menos esta, pero la gente que nos escucha tiene que saberlo, Oscar Mario. El oficialismo nos ha dado a entender, bueno, no nos ha dado a entender, ha sido explícito en decir que si no pasa esta reforma constitucional, que todo parece indicar que no va a pasar, porque los partidos de oposición hemos sido preclaros en señalar que no vamos a ir a favor de esta reforma porque es tóxica, porque es regresiva. Lo que ya nos han advertido, por usar una palabra, en los que tienen mayoría, es que entonces ellos van a presentar una reforma electoral a las leyes secundarias. Leyes secundarias, sí. A ver, eso le iba a preguntar. ¿Hasta dónde pueden llegar los cambios a través de estas leyes secundarias? Pues mira, te diría que en una condición normal, sí. Pues una reforma a una ley secundaria, pues bajo ninguna circunstancia puede modificar la Constitución. Eso es una aberración, eso no es posible. Te digo en una circunstancia normal. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque lamentablemente no vivimos en una circunstancia normal, y te pongo un ejemplo. Esto mismo sucedió con la Guardia Nacional. No mandaron una reforma a la Constitución porque sabían que no la iban a ganar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Reformaron las leyes secundarias. Y en esas leyes secundarias, Oscar Mario, violaron la Constitución. O sea, no les impidió, mediante una reforma secundaria, el modificar disposiciones que venían en la Constitución. Entonces, si bien nosotros no vemos el futuro, a nosotros ya no nos asombraría que una vez perdiendo la reforma constitucional electoral, ahora pretendan, mediante una reforma a las leyes secundarias, pues violar las disposiciones de la Constitución. Pero también te diría, Oscar Mario, que si eso sucede, pues inmediatamente esas reformas a las leyes secundarias inmediatamente se irían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en materia electoral cualquier partido político puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, nosotros, así como ellos lo han advertido, pues nosotros como oposición también lo hacemos. Si mediante reformar leyes secundarias pretenden violar la Constitución, entonces esas reformas se van directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ella resuelva sobre su constitucionalidad o no. Pero sí hay que dejar claro, que en las leyes secundarias ellos sí tienen los números para aprobarlas, aún sin la oposición. Eso también, sin la oposición, sí. Pues tenemos que estar conscientes de que sí puede ser. Bueno, regreso con don Jorge Romero, él es coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, porque, repito, ayer, en Comisiones Unidas de Reforma Política, Puntos Constitucionales y Gobernación, los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde votaron a favor
de este dictamen de reforma electoral. A ver, pero don Jorge, mire, y están escribiendo del auditorio, estoy tratando de resumir. Dicen, la Cámara de Diputados debe siempre concebir cualquier dictamen como un acto legislativo colegiado a través del cual una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada por escrito para aprobar o desechar diversos asuntos. En el caso del dictamen de reforma electoral, ¿qué opiniones técnicas calificadas presentaron ayer Morena y sus aliados? Bueno, pues esa es una magnífica pregunta. Supongo que habríamos que preguntárselas a ellos. Nosotros, Oscar Mario, te puedo compartir las que nosotros expusimos. O sea, nosotros como argumentación técnica, porque eso es magnífico aclararlo, no todo puede ser una discusión meramente política, grilla, pues. O sea, nosotros qué argumentación tenemos al respecto. Primero, es increíble que quienes con estas reglas y estas autoridades democráticas hayan ganado todo lo que han ganado, ahora pretendan modificar estas reglamentaciones y estas autoridades electorales, porque ve tú a saber por qué razón ya no les acomoden. Es decir, nosotros lo dijimos desde un principio, estamos al borde de una elección constitucional y ya no consideramos que sea prudente ni responsable el reformar nuestras reglas democráticas. Nosotros también lo hemos dicho, nuestra democracia es perfectible, por supuesto. Nosotros como PAN propusimos cosas que creíamos que eran, creemos que son para el bien de nuestro país y de nuestra democracia. Proponemos una segunda vuelta electoral, proponemos que hubiera elecciones primarias en todos los partidos para que la gente determine los candidatos, entre muchas otras más. Pero nosotros, claro lo dijimos, no íbamos a apoyar una reforma cuyo centro neurálgico es atentar contra el INE, Oscar Mario, atentar contra el tribunal. Para nosotros una de las principales, ellos lo consideran como sus principales banderas. Para nosotros las principales razones que consideramos perniciosas de esta reforma es que quieran que, así lo proponen, los jueces electorales, Oscar Mario, sean electos por la gente. Y no es porque estemos en contra de que la gente decida quiénes son sus funcionarios y sus servidores públicos, sino porque creemos que eso es politizar la justicia. Eso sí sería partidizar la justicia. Y no dudamos que eso es lo que en el fondo, pues eso es lo que quiera el presidente y eso es lo que quiera su partido oficial. Pero nosotros, como lo dijimos, somos personas que entendimos lo que millones, estoy seguro, aunque no físicamente, millones de corazón, el 13 de noviembre nos mandaron como mensaje, Oscar Mario, en esa marcha ciudadana del 13 de noviembre, es que no se deben de tocar nuestras autoridades ni nuestras reglas de la democracia. Y ese es el compromiso que hoy asumimos con ellos y vamos a cumplir. Oiga, pero creo que ya lo hemos hablado también con ustedes ya hace semanas, ¿no? Miren, me voy a una de las preguntas de la encuesta que llevó a cabo el INE y después Morena, que dicen fue idéntica a la del INE. Una de las preguntas, y esto es bien interesante lo que señala Jorge Romero, sí. Una de las preguntas, y la pregunta dice así, que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. A ver, vamos a la pregunta, Jorge, exclusivamente la pregunta. Si le preguntan a cualquier ciudadano en la calle, oye, ¿tú quieres como mexicano intervenir para tener consejeros y magistrados electorales, no sé, estoy agregando, imparciales y que se fortalezca la democracia? Estoy pensando un poquito más allá de la pregunta. Sí. Pues cualquier persona va a decir, por supuesto que sí, ¿no? Dígame un mexicano que no quiere intervenir para que haya consejeros y magistrados electorales imparciales. Pero la pregunta también está muy mal elaborada por el INE, y hay que decirlo, platicamos con directivos y representantes del instituto, qué mala redacción en todas las preguntas de la encuesta que mal llevó a cabo el INE. Ok, consejeros y magistrados electorales que sean electos directamente, pues claro que todo el mundo queremos eso. Oiga, no, pero espérense tantito. El proceso y la metodología para seleccionar y elegir a los consejeros electorales y magistrados
ahí no íbamos a intervenir de ninguna manera. Tenemos entendido que son 20 candidatos propuestos Pues claro, por el Ejecutivo Federal, 20 por el ustedes, Poder los legisladores, y 20 por el Poder Judicial. O sea, ¿dónde estamos interviniendo como ciudadanos? Fíjate cuál es la trampa, como tú bien dices, Oscar Mario. Pues le haces esa pregunta. A ver, es como si le haces a una persona la pregunta, ¿usted quisiera ser feliz? Pues, a ver, ¿qué pregunta? Pues, o sea, a lo mejor habría uno que otro que contestaría que no. El resto incuestionablemente contestaría que sí. Es lo mismo con esto, Oscar Mario. Salen y le preguntan a la gente si ellos les gustaría, como bien acabas de decir, ser partícipes en la elección de consejeros. Claro que Evidentemente, sí, una gran mayoría dice que sí. Claro. Claro. Lo que, como bien señalas, no les dicen es, muy bien, nada más que tú no vas a poder proponer a la persona que tú consideres honorable. Tú no vas a poder proponer... No, ni yo proponer sé, ni elegir. A ver, ni de proponer derecho. ni elegir. Ni proponer ni elegir. No, sí, al final sí serían, así lo proponen, por una votación de todos, pero fíjate cuál es la trampa. Dicen, pero... tú los vas a votar. Te lo platico en un segundo. Dicen, Sí. ellos proponen, tú lo vas a poder votar, pero solamente vas a poder votar de entre los que nosotros te presentemos. Y fíjate cómo está la presentación. Se va a elegir a un 20 por el desconocido, poder a una desconocida, desconocido o desconocida. No solo Para eso, la Oscar sociedad, Mario. para la sociedad. Sí. Sí, claro, pero no solo eso, sino que podrían escoger única y exclusivamente de las 20 personas que Sí, por eso. proponga el presidente, de otras 20 personas que proponga la Cámara de Diputados, y de Imagínese. otras 20 que proponga la Suprema Corte de Justicia. A ver, Oscar Mario, el presidente va a escoger, ¿de verdad tú crees que va a escoger a alguien que tenga una opinión de no obediencia hacia la 4T? Pues si ni los ministros que ha mandado cumplen con esos requisitos. Ahora, los que manda el Poder Legislativo, pues ellos tienen mayoría, Oscar Mario. ¿De verdad crees que dejarían pasar propuestas distintas a las de la 4T? Y suponiendo que la Suprema Corte de Justicia mandara propuestas imparciales, pues de todos modos ya son 40 a favor de la 4T y 20 que no lo son. Pues esto es una manera de evidentemente asegurarse una mayoría con los que deben de ser árbitros electorales, Oscar Mario. Eso es una aberración. Yo no estoy diciendo, a ver, si nosotros cayéramos en esa trampa, yo te diría que entonces el PAN apoya a un par de consejeros y ya con eso ya tenemos consejeros. Bueno, eso es exactamente lo que no queremos, que se partidice, que se politice la administración de justicia o quienes habrán de ser árbitros electorales. Esta es la demagogia que le dice a la gente, vamos por una mejor democracia, cuando lo que de fondo buscan es el control, como en muchos otros casos, de órganos constitucionales, Oscar Mario. Ya lo han hecho con el INAI, ya lo han hecho con la Auditoría Superior de la Federación, ya controlan la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya controlan el Banco de México, y como el INE no se les ha doblegado, ahora las miras están sobre el INE. Pero yo insisto, Oscar Mario, si está tan mal este INE, si está tan mal, si solamente permite fraudes, entonces ¿cómo se explica, Morena, todo lo que ha ganado con este INE? Con este INE y con estas reglas han ganado la presidencia, 22 gobiernos estatales, la mayoría, aunque ficticia, pero mayoría al fin en las cámaras. ¿Cuál fraude? Pues si lo que permite este INE es la alternancia, pues así es como llegaron ellos, porque el INE permitió la alternancia. Además, mire esta pregunta. Tenemos 2 minutos y regreso con Jorge Romero, por favor. Dicen, a ver, si quieren despolitizar el proceso, ¿cómo le dan facultad a los legisladores federales? No sé si sean diputados y senadores o solo diputados federales, no sé. Dice, ¿cómo le dan facultad a los legisladores, uno de los 3 poderes de la Unión, para participar en este proceso de selección y elección entre 20 candidatos? Dicen que no intervengan los partidos políticos. Bueno, pues entonces, ¿cómo están incluyendo al Poder Legislativo en este proceso? Claro. No, pues es exactamente lo que te digo, que están manejando como una trampa. Mira, es lo mismo, otra trampa. Ellos dicen, hay que cambiar al INE y al tribunal porque son muy caros. Ese es otro de sus grandes argumentos, carísimos. Bueno, a ver,
aquí lo caro o lo barato, Oscar Mario, es según pues según la proporción de importancia que tú le des a las cosas. Déjame ponerte un ejemplo para ti y para todo tu auditorio. Mira, solo con las pérdidas que ha tenido Pemex en un bimestre, Oscar Mario, 2 meses, solo lo que ha perdido en 2 meses, se podrían pagar 4 años del presupuesto del INE. Solo con lo que se asignó para el 2023 para Dos Bocas y para Tren Maya, se podrán asignar 8 años de presupuesto al INE. Vamos a la parte final de esta charla, en un tema tan importante, pues sí, tan delicado, para algunos lastimoso, etcétera, que es este dictamen de reforma electoral. A ver, para ir concluyendo, don Jorge Romero, decíamos, ayer se aprueba por Morena y aliados en las comisiones de reforma política, puntos constitucionales y gobernación, ¿no? Y hoy se va a someter ante el Pleno. A ver, voy a tratar de juntar algunas preguntas. ¿Qué es lo que hablábamos al inicio de esta charla? Si la mayoría de los diputados federales le hace 500, o creo que son 499, ya ni sé, pero vamos a decir que son 500. Hasta hace unos días, Jorge Romero, no conocían del dictamen de reforma electoral. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que los integrantes de estas 3 comisiones se tomaron la molestia y tuvieron el tiempo de leer el documento antes de votar a favor. Obviamente, los de oposición votaron en contra. ¿Cuántos, Jorge Romero, de los que estén presentes hoy en el Pleno, conocen realmente y han analizado lo que van a votar a favor o en contra? Eso es gravísimo, Jorge Romero. Es gravísimo, y como te decía, Oscar Mario, nosotros en el PAN, y estoy seguro que en toda la oposición, tenemos bien leidita esta iniciativa. Pero bien. ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que sí? Que sí. Bueno, sí, por lo menos los claves, ¿no? Los claves, ¿no? Pero no creo que todos, don Jorge, tampoco, por favor. Te diría por qué si hay te aseguro, mucho mayor intención por parte de la oposición, y no es que nos las demos de que, nosotros somos más estudiosos, de verdad, no lo digo por ahí. A ver, por una simple y sencilla razón, porque nosotros la queremos debatir. Pues si quieres debatir algo, lo tienes que por lo menos leer. El problema con el oficialismo es que nunca quiere debatir nada. Su técnica es plancharnos, Oscar Mario. O sea, ¿para qué te pones a leer algo si de todos modos ya sabes a priori cómo lo tienes que votar? Entonces, mira, yo, para concluir y agradeciéndote muchísimo el espacio, Oscar Mario, te diría, nosotros estamos conscientes de que es un día histórico todos los días en los que tengamos que ir a la Cámara a votar para defender lo que millones de personas nos piden que defendamos, Oscar Mario, que es nuestra Constitución y que en este caso es nuestra libertad y nuestra democracia como país. Y aquí le hacemos un llamado a estos chavos llamados millennials, en gran espacio, querido Oscar Mario, estos chavos que nacieron o a partir del año 2000, pues decirles que ellos nacieron en un país que ya era democrático y que quizá lo den por hecho, pero no lo pueden dar por hecho. Costó mucho, y tú lo sabes, Oscar Mario, mucho costó, mucho esfuerzo, y en algunos casos hasta la vida de mujeres y de hombres que la dieron para que este país fuera democrático. Y las instituciones de este país deben de trascender a movimientos políticos, el INE, el INAI, las instituciones deben de trascender a personajes políticos. Esa es la fuerza de un país, y eso es lo que nosotros hoy o cualquier día vamos a defender, la fortaleza de nuestras instituciones. El INE, Oscar Mario, el INE a todos los partidos nos ha resuelto algo a favor y en contra, pues sí, nada más que no por eso cargamos en contra del INE, porque no nos gustó una resolución. Vamos a defender al INE y el INE no se toca. Oiga, rápidamente su opinión sobre esto que están preguntando. Lo hemos mencionado y cuestionado muchas veces en este espacio. A ver, vamos a suponer que no le da la mayoría a Morena, aliados y algunos de oposición, para aprobar este dictamen de reforma electoral, ¿no? Cambios constitucionales, 2/3 partes. De todos modos, Jorge Romero, en abril del próximo año, se van 4 consejeros del INE. Y también el próximo año, no tengo el mes,
se van 2 nuevos magistrados del Tribunal Electoral Federal. Entonces, Correcto. de todos modos, como dijera el clásico, vaya a ser como vaya a ser, pues van a poder influir Morena, gobierno y aliados en el perfil de estos nuevos 4 consejeros electorales y 2 magistrados del Tribunal Electoral. ¿O no cree usted que se van a poner pues muy atentos para que lleguen 4 afines, simpatizantes o como le quiera llamar, consejeros y 2 magistrados, 4 consejeros y 2 magistrados? Entonces, pues en parte tienen pues este tipo de prerrogativas o ventajas que están buscando a través de la reforma también. Mira, tu lógica es perfecta, mi querido Oscar Mario, porque eso es precisamente lo que nosotros les decimos. Si de todos modos ellos tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, donde se habrán de elegir los consejeros, y en el Senado, donde se habrán de elegir los magistrados, ¿cuál es su afán de cambiar, de voltear todo, de ponerlo Pues todo al revés? Eso es bien interesante. Ajá. Ahora, sí también te debo de decir que con las reglas actuales, sí hay muchos más filtros para que eso no pase. Por eso precisamente queremos mantener las reglas como están. Te pongo el ejemplo solamente de la Cámara de Diputados. Sí, en efecto, votamos a quienes habrán de ser los próximos consejeros, pero primero, se votan por 2/3 partes, para empezar, y segundo, que son las 2/3 partes que no tienen, Oscar Mario, y segundo, no las proponemos directamente a esas personas, los diputados y diputadas, sino que primero existe un comité técnico de evaluación, que son quienes hacen la entrevista a todos aquellos y aquellas interesados, y ellos son los que proponen las ternas finales. Pues claro que es un método de mucho mayor filtro, de mucho mayor estudio. Entonces hay cierto blindaje, hay cierto blindaje. Por supuesto, por supuesto. Bueno, al final ellos tienen una mayoría, pero finalmente antes hay un comité técnico de evaluación. Por eso Bien. Nosotros, entre muchas otras cosas, vamos a defender este país de esta reforma tóxica electoral. Querido Oscar Mario. Oiga, entonces, rápido, esta última que es muy importante. Dicen Jorge Romero, esperan que el PRI y los priistas cumplan su palabra y sean sólidos con dicen, integrantes de la coalición. Bueno, pues sí son integrantes, PAN, PRI, PRD, yo no sé, Movimiento Ciudadano, cómo vaya a votar, pero el PRI consideran que todos van a jugarles bien. Nosotros creemos que sí, Oscar Mario, lo han dicho. Sí. A todos los que yo he escuchado, al presidente, a los presidentes de sus partidos, a los coordinadores de sus partidos, por supuesto a mi presidente, que esto, pues incluso debemos de decirlo, hasta debemos de agradecer que reunieron a la coalición Va por México, esa es la verdad. O sea, de tan tóxica esta reforma que lo que sí lograron fue reunir a la coalición Va por México. Y te diré que nosotros confiamos plenamente en que nos vamos a sostener, porque lo hacemos, insisto, Oscar Mario, por una causa que nos trasciende, que es la causa de defender nuestra democracia, y no les vamos a fallar.